Bueno, damos comienzo entonces a la sesión de hoy. Son las 4:05 acá en Santiago de Chile, las 2:05 en México, al lado oeste al menos. Vamos a tener una interesante sesión el día de hoy. Vamos a estar conversando con Juan de Dios Peña, director de la empresa Crediavance, en el Club de Objetivo. Hay varias personas de su equipo acá. Así que vamos a hacerle algunas preguntas bien interesantes acerca de cómo han ido desarrollando su empresa, cuáles son las herramientas que han estado usando, las metodologías, y cómo esto combina con OKR para poder ir logrando sus objetivos estratégicos y mejorando todo el tiempo para llegar a tener el éxito que tienen allá. En nuestra sesión de hoy, entonces, vamos a estar conversando con Juan de Dios. Vamos a dar tiempo al final de la sesión para hacer algunas preguntas. Y como ustedes saben, acá en el Club de Objetivos tenemos estas sesiones que son todos los días jueves a las 4 de la tarde, hora de Santiago. Como decía, vamos a estar conversando acá y vamos a dejar este tiempo al final para las preguntas. Mañana, como todos los viernes en la mañana, vamos a estar publicando el video en YouTube para quienes quieran verlo o compartirlo con su equipo. De modo que vayamos avanzando todo el tiempo en el logro de nuestros objetivos para que tengamos nuestras empresas increíbles. Así que sin más preámbulos, Juan de Dios, por favor, te voy a dejar la pantalla para que puedas compartir este material que tenía y inmediatamente, mientras hacemos estos preparativos técnicos, ya solté la pantalla ahí, así que puedes empezar a compartir. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, hay que advertir que nosotros no somos expertos. Solamente vamos a compartir nuestra experiencia y nada más. No sé si estemos viendo ahorita la pantalla. ¿La estamos viendo? Se está viendo la pantalla, la barrita de zoom que está abajo, a lo mejor la puedes mover un poquitito, ponerla a lo mejor en la parte superior, sí. Arrastrándola sencillamente con el mouse. Okay. Ahí está. Listo. Perfecto. Bueno, perfecto. Vamos a empezar un poquito. Primero, vamos a platicar nuestra experiencia. No quiere decir que lo que nosotros estamos haciendo es lo mejor ni es lo correcto, para nada, sino simplemente decir que queremos compartir lo que hemos vivido nosotros y lo que estamos viviendo y lo que hemos aprendido y obviamente todo lo que falta por aprender. Nosotros somos una microfinanciera, o sea, damos créditos muy pequeñitos. Acá en el noroeste de México se llama Crediavance. Soy yo. Aquí vi que está conectado uno de los directores. Yo soy dentro del consejo, estoy de la organización. Y bueno, actualmente pues tenemos un poquito más de 30 sucursales y estamos en esta zona del país, lo que es Jalisco, Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur. Para acá para arriba sigue Estados Unidos. Somos 300 colaboradores aproximadamente dentro de la empresa, de todas las áreas. Y estos son nuestros productos que manejamos. Tenemos un producto que se llama Crecella, que es un producto al consumo en una modalidad un poco rara, que es el producto principal, por decirlo ahorita, o el que más genera movimiento y también participación dentro de la empresa. Tenemos un producto que es microcrédito para microempresas, prácticamente, por decirlo así, en el mercado informal, por decirlo así. Tenemos también, y fue con el que nació, el producto agropecuario. El producto agropecuario es microagropecuario. Nosotros no trabajamos con los grandes productores, trabajamos con aquellos productores que no tienen otra alternativa más que empresas como las nuestras. No son clientes de bancos ni de la banca de desarrollo. Tenemos otro producto que es financiar oro y plata, y tenemos también otro producto que se llama prestanómina, que es créditos de nómina a empresas privadas. Prácticamente eso es lo que hacemos. Hay algunas cositas más, pero en pocas palabras eso es lo que hacemos. Y esta charla le pedí yo a Javier que me diseñara algún tipo de preguntas. Nos las mandó anteriormente y tratamos de hacerla un poco dinámica, a diferencia de otras reuniones que se han tenido aquí en el Club de Objetivo, para
llevarlas un poco menos plana la conversación y platicar. Y pues yo le diría a Javier que me hiciera la primera pregunta y nos vamos a ella. Por supuesto, con mucho gusto, Juan de Dios. Mira, la primera pregunta que a mí me gustaría saber, y creo que este tema no lo hemos hablado personalmente mucho, a pesar de que nos conocemos hace bastante tiempo ya, creo que para la audiencia también es muy interesante saber cómo surge la necesidad de buscar estas metodologías que permitan lograr los objetivos estratégicos, ejecutar objetivos como del tipo OKR, digamos. ¿Cómo estaban antes? ¿Qué fue lo que ocurrió que los empujó a buscar una solución de este tipo? Pues aquí ya lo preparamos, nos los preparó Maggie. Está Maggie aquí con nosotros y Alejandra. Maggie es la encargada o la titular de la parte de mercadotecnia y Alejandra es nuestro pastor en los OKRs o pastora, ¿no? Bueno, una de las cosas así muy sencillas que dimos nosotros o dijimos es, ¿por qué le entramos a esto? Por la ejecución, pero con colaboración. Necesitábamos encontrar algo que nos hiciera jalar parejos, algo hacia un mismo objetivo y que aparte se generara una interacción entre los departamentos, que no cada departamento trabajara por su cuenta o por su objetivo. Y la parte colaborativa, yo me refiero, y lo voy a decir, a un libro que se llama La empresa consciente, donde viene, y lo escribe un argentino que se llama Freddy Kaufman. Freddy Kaufman. Dice, la inteligencia individual genera estupidez colectiva. Entonces, pues eso es una realidad. Entonces, ¿cómo hacíamos que todos colaboraran y todos participaran dentro de este proceso y que fueran parte de esto? Esta fue la necesidad y por eso le entramos a esto de los OKR. No los conocíamos, ahorita les platico cómo es que dimos con ellos, ¿verdad? Pues estoy listo para la siguiente pregunta, Javier. ¿Cuál era, Juan de Dios, entonces, profundizando un poquito en esto que nos estás contando, la dinámica que tenía la empresa con este concepto que tú planteas, que me parece muy interesante, lo hemos conversado en otras oportunidades? ¿Cuál era la dinámica que tenían los equipos de trabajo antes del OKR y en general el sentimiento de las personas, más en lo emocional, y también de la gerencia, de la dirección de la empresa? Pues inicio por el sentimiento, ¿no? Por la parte última de la pregunta, ¿no? Creo que algo muy importante dentro del sentimiento es que nos sentíamos atascados, con una especie de anarquía hacia el objetivo. Unos pensaban que era este el objetivo, otros cosas que generaban cotos de poder dentro de los mismos departamentos. ¿Por qué aquel me dice esto y por qué el otro yo le tengo que solucionar aquello? Entonces decíamos, tiene que haber algo para esto, ¿no? Tiene que haber algo para eso. Entonces, yo les quisiera presentar un poquito cuál ha sido nuestro camino dentro de este proceso para entender cómo llegamos a los OKR. Primero que nada, empezamos a trabajar con la cultura. Y esto, créanme que es muy importante, la parte de la cultura. Es el eje, es la locomotora que hace jalar los valores, la misión, la visión y la ejecución. Créanme que esto es muy importante. Mucha gente, y le decía ahorita a Javier y a Carmen, que la gente habla de cultura y cada vez la cultura se ve como un proceso o como una moda dentro de las pláticas y las conversaciones que suceden en las empresas, que la cultura, organización y que la cultura empresarial, no. Nosotros dijimos, es la cultura personal. Entonces, buscamos valores, acciones y jugadas dentro de lo que es la cultura personal. Porque de nada sirve que en la empresa sea de una forma y en mi casa sea de otra manera.
Entonces no es cultura, es una norma que hay que cumplir dentro de la empresa. Y nos regimos sobre 3 ejes, los platico, o los digo, los menciono más que los platico, que es la caja, los 4 acuerdos y los niveles. Sobre eso estuvimos trabajando 2, 3 años. En ese tiempo me visita Nossi Navarro, que es un psicólogo, un doctorado en psicología y en diferentes actividades, para ofrecerme lo de Scaling Up, que es una metodología que existe. Yo le dije, todavía no, no estamos, dame 1 año, año y medio, 2 años más, dame. Pues no nos esperamos a los 2 años. Al año siguiente entramos con la metodología del Scaling Up después de estar trabajando 3 años con la cultura. Quiero aclarar, la cultura es un proceso permanente. No, ya la hice y ahí se quedó. Entonces entramos al Scaling Up y esto nos abrió el foco. El Scaling Up trabaja con 4 ejes. Uno es equipo, o sea, todo lo que tiene que ver con gente. Y a gente me refiero con colaboradores, con clientes y con accionistas. Yo incluiría, y no lo dice ahí en la metodología de Scaling Up, también a los proveedores. Los proveedores ya es una parte importante dentro de los equipos, sobre todo para la generación de ecosistemas. La otra parte, el otro de las 4 ejes que se tiene, está la estrategia. La estrategia, pues, todo mundo hace estrategias. El problema es cómo las lleva a cabo, cómo las pone en acción, ¿no? Entonces, y el tercer eje es la ejecución, que aquí es donde está el meollo del asunto y aquí es donde yo puedo decir que es la parte medular de los OKR. Cómo ejecutamos las cosas, cómo llevamos a hacer las cosas y cómo es esto posible desde la estrategia. Y el cuarto pilar del Scaling Up es el efectivo. Yo lo único que puedo decir que el efectivo o el flujo de efectivo se come sin tortillas a la utilidad. Y esto es muy importante entenderlo. El efectivo se desayuna a la utilidad. Yo puedo tener una empresa sin utilidad, pero con flujo de efectivo y sigue adelante. Pero no puedo tener una empresa sin flujo de efectivo y con utilidad. Y más aún que el crecimiento necesita mucho flujo de efectivo. Es algo que no hay que olvidar. De eso, dentro de la parte de ejecución, vimos los hábitos de Rockefeller. Y fíjense bien en los hábitos de Rockefeller. Haz de cuenta que son los de los OKR. Los voy a leer para llevarlos. 1. Alinear a sus líderes. 2. Un tema principal que impulse su empresa, o sea, una visión a largo plazo. Equipos reunidos con regularidad, o sea, disciplina. Determinar quién se hace responsable. No se hace responsable un departamento, se hace responsable una persona, igual que los OKR. Recopilar información de los empleados. Los OKR los hacen los empleados o los colaboradores. Las partes directivas hacen los OMI, pero la parte ejecutiva lo hacen los colaboradores. Tenemos que escuchar al cliente, recopilar todo lo que se pueda de los clientes, la escucha social, las entrevistas. La parte de operación tiene mucho que ver con el cliente, es el que nos informa qué está pasando. Creer en un propósito que compartamos, que los empleados sepan explicar qué hace la empresa. En el caso de nosotros, hacemos oportunidades. Es lo que hacemos. Nos dedicamos a fabricar oportunidades. 9. Los planes trimestrales. Si se fijan, por decirlo, o la teoría, no digo la metodología, me corto ahí,
Yo digo que OKRs es una filosofía, no una metodología, es una filosofía de trabajo. Dice la teoría que cuando menos, o lo recomendable es hacer cortes trimestrales o OKRs trimestrales. Y décimo, que se publiquen los resultados y las métricas. Pues ahí tenemos el EC, la plataforma que se utiliza aquí con Javier, que es el tablero que nos está mostrando cómo vamos, el resultado y cómo lo estamos midiendo. Pues hasta ahí llegamos y muy bien. Al momento que llegamos en Scaling Up, en el caso de Scaling Up, para la ejecución tienen tres cosas: prioridades, métricas y ritmo de juntas, o sea, la disciplina de juntas. Obviamente lo intentamos, no pudimos, porque dentro del proceso de la metodología, cuando menos con nosotros, lo que nos sucedió fue que estábamos, no entendíamos realmente cómo se tiene que hacer, y la metodología de Scaling Up no nos las explicaba a fondo, ¿verdad? Todo esto lo vimos con Ozzy, que es un consultor que les comenté ahorita. Y bueno, él mismo nos dijo, oye, hay que brincar a los OKR. Y empezamos a estudiar los OKR, y ahí fue porque nos fuimos a los OKR. Listo para la siguiente pregunta, Javier. Yo creo que ya estamos sobre el tema, bastante cercano, porque lo siguiente que te quería preguntar, Juan de Dios, y me imagino que en esta travesía, en esta historia que tú estás contando, deben haber pasado muchas cosas, varios años de experiencia, y también pienso que deben haber evaluado varias metodologías. Me queda claro que el Scaling Up entraron con bastante fuerza, y a lo mejor estuvieron viendo otras cosas, no sé, tal vez Balance Scorecard u otras cosas de ese estilo. Y específicamente lo que te quería preguntar es por qué se decidieron por OKR en vez de otra cosa similar. Y pues la respuesta está muy sencilla. Aquí está, mira. Porque es el cómo de la ejecución. Es algo del día a día. Pues más que del día a día, es hacer que las cosas sucedan. Y créanme, porque nosotros tenemos pues, plataformas de analítica y una bola de cosas y softwares. Y sí, ¿de qué nos sirven los datos o el análisis si no lo podemos llevar a la acción? Y creo y coincido y estoy convencido de que los OKR son los que nos ayudan y nos apoyan para llevar en acción toda esa data, todo ese análisis, toda esa parte importante que hay, que sí, ¿para qué te quieres llenar de información si no vas a poder hacer uso de esa información a través de una ejecución? Entonces, por eso decidimos lo de los OKRs. Creo que y estoy convencido de que es la parte importante ahorita de hacer que las cosas sucedan. Y de alguna manera los colaboradores y todos los que estamos metidos ahí nos hemos ido haciendo más doers, o sea, más hacedores. Créanme que el perfil del hacedor, o sea, de la gente que hace que las cosas suceden, es muy escaso dentro de las empresas. Hay muchos planificadores y gente que te dice cómo hacer las cosas, pero pues ahí después les platicaré una historia del toro, pero es que necesitamos que las cosas sucedan. O sea, la caja registradora, por decirlo así, sucede cuando las cosas se hacen, no cuando se planean. Por eso decidimos esto. Listo para la otra, Javier. Y Juan de Dios, cuéntanos un poco entonces, por favor, ¿cuáles han sido los resultados, los beneficios que han percibido al estar ocupando esta metodología o esta filosofía OKR, como la llamas tú? Bueno, ¿qué te puedo decir? Lo primero es la ejecución, ¿no? Traté de poner ahí en esa lámina en orden.
que desde mi perspectiva, ¿cuál es lo más importante? La otra es la colaboración. Vuelvo a insistir en el dicho de Kaufman, ¿no? Que la inteligencia individual pues es aniquilante, ¿no? Genera estupidez. Necesitamos una inteligencia colectiva, un colectivismo en las decisiones, en las acciones, en las planeaciones, en todo. La otra es la alineación, que todos caminen para un mismo lado, vayamos hacia un mismo objetivo, independientemente de las acciones y los KR que cada quien esté haciendo. El otro es no perder el foco, hacia dónde vamos y qué es lo que queremos. Parte importante también es que lo que estés haciendo sea visible, o sea, que todo mundo lo pueda ver cuando quiera, a las 3 de la mañana, a través del tablero con el que trabajamos con EC, y que pueda medirse en ese tipo. Y también la transparencia, porque pueda haber también otros equipos de trabajo que están trabajando sobre el mismo objetivo y que puedan medirse contra ellos, puedan ver qué está pasando, porque él está en rojo y el otro no, en fin, ¿no? Y algo bien importante es que se genera de alguna manera un sentido de pertenencia. Y me refiero a un sentido de pertenencia sobre el objetivo que trae cada quien en ese momento. Llega un momento en que empiezas a decir, oye, pues fíjate que yo no me voy a dejar, yo sí voy a lograr quedar en verde, ¿no? O cuando menos en amarillo, y eso es muy importante. Listo para la siguiente, Javier. ¿Cuál, Juan de Dios, dirías tú que es el proceso y las actividades que van haciendo periódicamente, trimestralmente, si tú quieres, para poder echar a andar este motor de ejecución, como tú nos estás contando, basado en OKR y tal vez también relacionado con otras cosas? Bueno, la realidad que una de las cosas esenciales es la disciplina, ¿no? Y lo veíamos ahí en los 10 hábitos de Rockefeller. Nosotros tenemos reuniones semanales de seguimiento. Utilizamos el EC y el Trello como para medir las actividades o darle seguimiento a las actividades, y el EC como el tablero principal. Un día a la semana, cada jefe se pone de acuerdo con sus equipos, tiene una reunión con ellos de 10 minutos máximo. Si tienes 3 equipos, te llevan a una cosa así, ¿no? Si de ti dependen 3 equipos de OKRs. Y luego, cada semana, nosotros, en el caso de nosotros, en los martes a las 5 de la tarde, hacemos una presentación general de cómo está el tablero de todos, que todos los jefes vean cómo vamos. Esto no lleva 5 minutos, es muy sencilla. Como ellos ya están empapados, nada más viendo la carátula principal, con eso se van dando una idea, ¿no? Y luego hacemos una reunión mensual de resultados, específicamente de resultados. Ahí utilizamos una pequeña herramienta que se llama Loom, y esto nos lleva 1 hora, en donde cada uno de los responsables de los objetivos presenta cómo va en ese mes, qué se le ha atorado, qué problemas ha tenido, cómo los ha solucionado, en fin. Y también, adicionalmente a estas reuniones, las últimas 3 semanas se dedica a hacer reuniones para definir y estructurar el nuevo trimestre que viene. O sea, el tercer mes, las últimas 3 semanas, a eso se dedica. Y ahí utilizamos el Mural, que es esta herramienta que estamos utilizando ahorita, y el EC. Y ahí el pastor, en este caso en la empresa es Alejandra, bueno, más bien es pastora, ella se encarga de batallarlos, corretearlos, definirlos, hacerlos. Para ese tiempo ya el OMI está puesto por parte de dirección, y ya los equipos empiezan a trabajar con sus jefes y con su jefe. Y tenemos al final del trimestre, el último mes, una reunión trimestral con toda la presentación de los logros que se tuvieron en el trimestre. En este caso de este trimestre lo vamos a tener mañana viernes, y lo tenemos un poquito antes de que termine el mes, porque
pues los cierres de meses son muy duros, ¿no? Y la gente anda muy ocupada. Entonces, y se van a presentar los OKRs, cómo les fue en sus OKRs de este segundo trimestre y cuáles serán los del siguiente trimestre. También vale la pena decir esto porque, ¿y el día a día qué pasa? Bueno, esto no tiene nada que ver con los OKR y lo quisimos poner aquí porque creo que es importante. Nosotros tenemos un proceso y una disciplina ya de varios años donde los círculos de confianza, o sea, las personas que están con nosotros, con los jefes, que normalmente no pasan de 6, 7 gerencias o una cosa así, todos los días ya sea presencial o en videollamada o por mensaje, que es lo más común de voz, nos dicen estas 5 cosas. ¿Qué hice y cómo me fue ayer? ¿Qué haré hoy? ¿Qué se me está atorando? Y esta es una parte muy importante porque si algo se está atorando, estás a 24 horas de estar informado y de tomar una acción sobre ella. Si algún departamento no le ha podido cumplir a esa persona, pues ya estás enterado, no te esperas hasta que brinque el problema. El número 4, que es actividad proactiva que traigo, esto lo tengo en asterisco porque solamente lo estamos haciendo con dirección. O sea, la idea es siempre traer una actividad proactiva y ir cambiando ese chip de ser reactivo a ser proactivo. O sea, ir haciendo cosas hacia el futuro que más que ir tapando hoyos del pasado. Y bueno, la quinta es si tienes alguna buena noticia. Y esa buena noticia no tiene nada que ver con la empresa. Puede tener que ver con la empresa o no. Ejemplo, mi hijo sacó 10 de calificación, es una buena noticia y es como para semblantear la parte del estado de ánimo de los colaboradores. Bueno, esto que les estoy platicando, que está en negro, no tiene nada que ver con los OKR. Lo pongo para diferenciarlo el día a día de los OKR. Esto que tienes acá en negro, Juan de Dios, es muy similar a las metodologías ágiles de desarrollo de software, te diría, por ejemplo, el Scrum. Aprovecho a hacer el comentario, donde también hay una dinámica diaria que tiene elementos bastante similares. Juan de Dios, y entonces, ¿cuáles son las herramientas que tienen para poder gestionar todo este tipo de cosas? Bueno, y no solamente en la ejecución, en el día a día y en las reuniones que tú comentas, en los distintos periodos y ciclos, sino que también en la planificación. Bueno, de eso utilizamos algunas herramientas, hemos ido evolucionando y aquí lo tenemos, lo vamos a poner y vamos a tratar de presentar algún ejemplo para ver cómo es las que usamos. Y vuelvo a insistir, lo que nosotros estamos haciendo de bien o mal es lo que creemos y lo que a nosotros se nos está acomodando, ¿no? Por ejemplo, para detectar o hacer el OMI, o sea, el objetivo de mayor impacto, pues utilizamos la metodología de los 6 sombreros. Yo no sé si la conozcan, pero voy a presentar un poquito nomás para ejemplificar. Mira, al menos yo no la conozco, así que te agradezco que nos cuentes un poquito de qué se trata. Esto lo hacemos a nivel cúpula y bueno, cuando no tenemos algo, trabajamos de esta manera. Es una metodología y lo que les puse ahí es el libro, es la carátula del libro, se los recomiendo que lo lean. No les dice cómo hacerlos, pero les da los conceptos. Y es una estructura de pensamiento y lo platico rápidamente. El sombrero blanco, en una reunión, el problema muchas veces es que alguien propone una idea y alguien se la tumba, ¿no? Dice, no se puede por esto y el otro. Entonces, la idea aquí es que todos estén en el mismo tenor. Si yo tengo una idea, súmale a la idea, no me la destruya. Después sí nos pondremos el sombrero negro, que es el negativo o es el de riesgo, y veremos por qué no es posible esa idea. Pero no entremos en discusión ahorita. Entonces,
se va poniendo así. El sombrero blanco lo que hace es estructurar todo el proceso de los datos duros. Es como si metieras a una computadora tus datos y quieres sacar, esto es lo que hay. Este nada más es como un marco de referencia. La parte roja son los sentimientos, son las emociones. Muchas veces, porque dentro de los equipos de trabajo, alguien no tiene muy buena empatía con alguien, ahí se define, ¿no? Ya que sueltan todos sus humores, podemos irnos a los sombreros amarillos. Los sombreros amarillos son todas las ideas que suman al objetivo que se quiere. En este caso, aquí anclamos el objetivo, es desarrollar un producto que se llama Vale Oro, por ejemplo, en este ejemplo. Entonces, sobre eso se tiene que trabajar, siempre anclado al objetivo. El negro es todos los problemas que podamos ver en ese sentido, el verde es todas las cuestiones disruptivas, y al final se toman y se seleccionan algunas en el azul, que es el que amalgama todas, y las ponemos acá. Ejemplo, en esto dice, uno de los problemas es que hay un exceso de documentación. Este puede ser un OMI. Reducir los excesos de documentación de tanto a tanto en tales productos, en tales departamentos, y ahí te puedes derivar. Esto te lo puedes llevar después al mural, ¿no? Y ponerlo como OMI. Bueno, este es el libro, ahí está, es Eduardo de Bono, ya creo que ya murió este señor, pero se lo recomiendo. El siguiente es el mural. Ya que tenemos detectado el OMI, lo mandamos aquí al mural y aquí tenemos un ejemplo del mural. Le dijimos que nosotros tenemos una visión al 2025 que son 5 millones de oportunidades. O sea, generar, sumar, acumular 5 millones de oportunidades. Ahorita llevamos arriba del millón, ¿ok? Nos faltan 3 años y medio, vamos a ver si la realizamos. Luego generamos también una estrella polar, por decir lo que en el año tenemos que hacer para sumarle a este proceso. Pues necesitamos hacer 200,000 este año. Y en función a eso, hacemos el OMI. En este caso, el OMI que pusimos es ingresar tantos millones de pesos, ¿no? X millones. Y de ahí se derivaron los objetivos para este OMI, que es colocación, tantos billones de pesos, una recuperación de tanto y generar tantas oportunidades. Todo esto se lleva a este mural y aquí hay un poco de repaso de lo que son los OKR para que no se pierda nuestra gente, que en pocas palabras lo que se tiene que preguntar es qué voy a lograr y haciendo qué voy a lograr eso, ¿no? Entonces, y ahí vienen un poquito más. Y aquí ponemos el áreas que tenemos, de mercadotecnia, jurídico, tesorería. No quiere decir que se trabaje específicamente con áreas. Ponemos las áreas nada más para efecto de administración, pero el de mercadotecnia ha estado tesorería, factor humano, el de jurídico ha estado con agro, entonces hay de todo, ¿no? Entonces, en pues se va viendo el área, el objetivo que se cumplió en el Q2, en este ejemplo, hasta qué objetivo se cumplió o se lleva cumplido hasta este momento, cuál fue el impacto que generó, qué se hizo diferente y si funcionó y no funcionó. Aquí, por ejemplo, dice, no me funcionó porque unas políticas de Facebook no me dejaron, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas hacer diferente? Y luego se generan algunas lluvias de ideas sobre este resultado. Y aquí tienes cómo medirlo. Vamos a medirlo por número de llamadas o de SMS o de likes. Y luego se hace una generación de lluvias de ideas con los departamentos que participaron y con los que no han participado. O sea, participan todos, aunque no tengan OKRs. Entonces, este es como manejamos la parte de cómo se van generando los OKRs ya a nivel equipo. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos esto los llevamos
ALEC. Y si se fijan, en el EC tenemos el Big Hack, que es la visión al 2025, que es acumular 5 millones de oportunidades. ¿Y qué tenemos que hacer? Para el 2020 tenemos que hacer 100,000 oportunidades. Para el 2021, 200,000. Para el 2022, 600,000. Y así sucesivamente hasta que sumen los 5 millones. Aquí ya traíamos un saldo de más o menos 900,000 oportunidades hechas. La suma de eso más los 900,000 dan los 5 millones. El año pasado traíamos 100,000 por hacer y logramos 132,000, casi un 33% más. Y ya se ponen los de estos y se trabaja. Los objetivos y los OKR se trabajan con ellos. También tenemos en las herramientas que utilizamos el Trello. El Trello tiene, aquí lo voy a abrir, tiene el Trello, lo que ponemos son las actividades por las áreas que están trabajando. Entonces, pues es una manera de administrarlo muy sencillo porque dentro de la plataforma, pues es muy complicado, de la plataforma EC. Y aquí, por ejemplo, voy a entrar al de mercadotecnia. Aquí ellos ya pusieron lo que van a hacer. Aquí tienen un archivo de los rechazos de Facebook, qué ha pasado con las clientas, las actividades que van avanzando, cómo se está yendo de tal fecha a tal fecha. Y ahí van. Ahí van, y ahí van, y con esto le dan seguimiento a los equipos de trabajo. ¿Okay? Y por último, en las reuniones mensuales y en las trimestrales, estamos trabajando con una herramienta a distancia que se llama Loom. Aquí es donde presentan las actividades cada responsable de cada OKR o de cada KR que tengan y los van presentando. Esto, pues voy a ponerles aquí un video, a ver, espero que se escuche y se den una idea, dura 2-3 minutos de cómo es el proceso. Son videos cortos, muy pragmáticos, muy bien ubicados y te evitas mucho rollo y que yo pensé y que yo dije. Entonces, vamos a ver si lo podemos poner. Parece que sí. ¿Se escucha? Hola, mi nombre es Sí. Alejandra Hernández del área de BI en CredAvance y en este video les quiero mostrar un pequeño ejemplo de cómo utilizamos esta herramienta de Loom para presentar nuestros avances o resultados en nuestras reuniones virtuales de OKR. Nosotros regularmente le pedimos a nuestros compañeros que se posicionen en sus objetivos por persona. Esto es porque es mucho más fácil de ubicar nuestros objetivos si es que tenemos varios de ellos en la cascada que presentamos en la pestaña que es por organización. Como estos videos deben de ser tan concretos, regularmente pedimos que no excedan los 3 minutos. Entonces, si nos posicionamos en la pestaña por persona, es mucho más fácil encontrar nuestras metas. Entonces, acá ya vemos que tenemos nuestros objetivos y tenemos nuestros KRs listos para ser expuestos. En estos pequeños videos, siempre pedimos que sean muy concretos en lo que están trabajando y cuáles son los resultados que obtuvieron. Entonces, lo que evitamos siempre es leer nuestra oración, puesto que esto está a la vista de todos nuestros compañeros y cualquiera lo puede leer. Aquí tenemos el ejemplo de May Bocanegra del área de mercadotecnia, donde ella estuvo trabajando en desembolsos para aportar a nuestro objetivo de colocación. Entonces, su enfoque durante el video debe ser que su objetivo era aportar tantos cientos de pesos a nuestro objetivo de colocación y cuál fue realmente su impacto, cómo lo logró y en qué tuvo fallas. Cada participante de OKR debe enfocarse en los porcentajes, tanto en lo absoluto como en lo relativo, que nos ayude a identificar cuál es su cumplimiento durante los 3 meses que estuvimos trabajando y cuál fue su cumplimiento absoluto. Si de su meta ella se planteaba que quería lograr 10 desembolsos, pues si logró estos 10 desembolsos.
Con estos porcentajes nos ayudamos a medir si realmente estamos teniendo un impacto en nuestro objetivo principal o en nuestro OMI, o de lo contrario, ella explica si sus porcentajes se hubieran quedado en ceros o menores a 40%, que esto estuviera en rojo, entonces cada colaborador nos explica qué fue lo que falló y tratando de enfocarnos un poco en la técnica, no tanto en las fallas del equipo. A lo mejor su objetivo no estuvo bien redactado, a lo mejor su meta fue muy ambiciosa y enfocarnos en ese tipo de ejemplos. Una vez terminados los videos en el X, se descargan y los compartimos en una carpeta de todos nuestros colaboradores tienen acceso para que los resultados puedan estar a la vista de todos. Espero que este video sea de ayuda. Nos vemos pronto. Bueno, pues eso es lo que es el Loom y nos ha servido mucho esos pequeños videos y nos agiliza mucho la práctica. Me voy a regresar un poquito acá. Si pareciera que hay muchas reuniones y mucha pérdida de tiempo, pero si se fijan, son de 10 minutos, de 5 minutos, la mensual es de 1 hora y la trimestral es de 2 horas. Si suma uno todas las horas que le dedica en el mes, pues no pasa de 3, 4 horas, máximo 5 en el mes para atender todo este tipo de reuniones. Créanmelo que el momento que se empieza a hacer de una manera muy fácil, pragmática y que todo el mundo empieza a comprender, esto se va muy rápido. Y se dedica más a la ejecución, ¿no?, que a las reuniones, por supuesto. Pues sería la siguiente, Javier. Bueno, antes de ir a la siguiente pregunta, Juan de Dios, te quiero decir que impresionante, espectacular, ver cómo están estos elementos que interactúan entre sí para ir formando esta práctica. Se nota que es una organización de ya bastante madurez, muy bien liderada por lo demás, por lo que se puede percibir. Así que muchas felicitaciones. Tú decías al principio de la sesión, no somos expertos, acá estamos aprendiendo, pero realmente me parece que es muy interesante y te agradezco mucho que nos hayan mostrado acá junto con tu equipo todas estas cosas como lo hacen, porque en el fondo todos siempre tenemos esa duda, lo estaremos haciendo bien, nos falta por aprender y creo que siempre hay que estar aprendiendo. Entonces, muy valioso poder conocer esta experiencia de ustedes. Y habiendo dicho eso, te quisiera hacer una pregunta más y me gustaría conocer un poquito más desde tu punto de vista personal, a lo mejor, como líder de la organización, y dado que tienen todo esto funcionando ya hace algún tiempo, obvio que van mejorando todo el tiempo, pero ya es algo que está en curso. ¿Cómo te sientes ahora y cuáles son los próximos desafíos? Bueno, antes de irme a la pregunta, y quiero poner en contexto que algo que yo en lo personal y muchas de las gentes dentro de la empresa, obviamente dependiendo del puesto, cuando se contrata una persona y medimos sus psicométricos y los vemos, le ponemos mucha atención a un indicador. Antes se le ponía atención al IQ, o sea, el coeficiente de inteligencia. Hoy nosotros le ponemos mucha atención al coeficiente de aprendizaje, ¿no? Es más importante hoy una cultura dentro del aprendizaje, el aprender, y para eso pues tiene uno que dejar de desaprender. Si no desaprendes, pues no te da espacio el disco duro para que metas lo nuevo, ¿no? Y sobre todo te genera una barrera. Y la otra parte es la actitud, no la aptitud. La actitud con C versus la aptitud con P, ¿no? Entonces, la actitud es muy importante porque podemos tener una gente muy capaz, pero si no tiene la actitud, hay problemas. De hecho, dentro del Scaling Up, una de las preguntas que se hace en el eje de los equipos, ya ver que les dije que eran 4, es si hoy quisieras arrancar tu negocio, ¿contratarías a los colaboradores que hoy tienes? Una pregunta muy dura, ¿eh? Muy dura.
Bueno, me voy acá a la pregunta que me dices. ¿Qué sentimos ahorita? Pues yo creo que vamos en un proceso de evolución, buscándole, encontrándole, aprendiendo de todos. En el caso específico, por ejemplo, de Alejandra, yo puedo decir que se ha chutado todos los videos, todos los cursos que hemos podido encontrar, ha participado, ha tropicalizado, y también todo el equipo que estamos metidos, que somos alrededor de 20 jefes, por decirlo así, pues nos hemos ido a lecturas, a círculos de lecturas, por ejemplo, como el Scalinat, nos los echamos todos junto por junto, capítulo por capítulo, párrafo por párrafo, discutiendo. Y en el caso de Mide lo que importa, de Dor, igual, y muchos otros libros más. Entonces, tenemos un intranet donde ahí ponemos y depositamos todos los libros y todos los videos y audiolibros para que quien quiera pueda entrar en eso y quiera generar un círculo de lectura, se genera. Bueno, pues la realidad como líder, yo lo que veo, así mi desafío pudiera decir, bajar el OKRs al puesto de Claudia. ¿Quién es Claudia? Claudia es una señora que tiene varios años con nosotros. De hecho, una de sus hijas empezó como practicante ahí con nosotros y hoy es una pieza importante dentro del área de crédito. Como estudiante, luego sé que se recibió y se quedó ahí con nosotros. Claudia es la señora que se encarga del aseo de ahí de la parte corporativa. Si podemos bajarlo a ese nivel, o sea, por decir, hasta ese nivel de operativo, quizás no con la misma esencia, sería un gran reto. Eso es ese es el gran desafío que pudiera haber. Pues, por mi parte, sería todo, Javier. No sé si quieren tirar preguntas y evasivas. A mí me encantaría que pudiéramos tomarnos unos momentos ahora, si tú estás de acuerdo, que acá la audiencia, las personas que están con nosotros puedan preguntar o hacer algún comentario, alguna reflexión, aprovechando que tenemos acá a Juan de Dios con varias personas de su equipo. Muy interesante la presentación, así que me imagino que habrán algunos pensamientos que compartir con respecto a eso. Yo tengo una pregunta. Don Josué, ¿cómo está, señor? Bien, ¿y tú? Excelente. Qué bueno, qué bueno. Oye, súper bueno. La verdad lo encontré súper interesante ver como la estructuración, la metodología que le han dado de alguna forma, que es poco común. Yo quería preguntarle un poco, porque en el fondo esto no es algo que nace de un día para otro, ¿cierto? Claramente. Y tiene mucho que ver con la cultura que hablaron también. Y ahí quería preguntar un poco, Juan, un poco, no sé si nos podría contar cómo fue el proceso desde pasar desde quizás no tener ninguna metodología hasta esto, la recepción de la gente, cuáles fueron como los focos claves para llegar efectivamente a tener una organización que viva esta cultura como tan estructurada, a lo que mostraste un poco hoy día. Sí, gracias, Josué. La verdad que yo creo que la esencia de todo esto, la esencia desde mi perspectiva, es la parte cultural. Y la parte cultural no desde la perspectiva empresarial o desde la perspectiva organizacional, sino desde la perspectiva personal, como les había comentado. Y mientras no trabaje uno en eso y no haga, dice un dicho, que la repetición genera conciencia, y si yo tengo un hijo, todos, bueno, yo tuve mis hijos pequeños, ahorita ya están casados, pero les decías, lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos, hasta que llega el día que si comen con las manos sucias se sienten mal. Entonces ya es cultura. Y si comen con las manos limpias se sienten bien. Entonces eso es cultura. Yo creo, y ese es un tema permanente y muy difícil porque la rotación te debilita.
O sea, a medida que la gente que se culturizó se va, entran otros nuevos que hay que culturizar. Y ahí yo creo que algo bien importante es que los jefes se conviertan en mentores de la cultura de cada uno de los que va contratando. Esa es la esencia, ¿no? De hecho, dentro de la empresa, cada vez que se contrata a alguien, el responsable de que se culturice esa persona es su jefe inmediato y le da marcaje personal y un seguimiento. Y los primeros 45 días son eso prácticamente, ponerlos en el contexto de cuál es la cultura, ¿no? Y bueno, no es, nunca vamos a sacar 10, pero con que tengamos un 7, un 8, ya estás del otro lado, ¿no? El ambiente de trabajo cambia completamente, las nuevas metodologías que quieras cambiar, no te voy a decir que el cuchillo entra como en mantequilla, pero se facilitan mucho las cosas. Creo que esa es la esencia y ese es el clavo, la parte cultural. La parte cultural es el clavo de cualquier cambio, para cualquier metodología, no nada más para esta, para cualquier cosa. Buenísimo. Algo que nos sirvió mucho fue el libro de la caja. Perdón, Jesús. Algo que nos sirvió mucho fue el libro de la caja. La insistencia en que cada quien lo lea solo y después capítulo por capítulo hacer círculos de lectura y cada quien dar sus interpretaciones. Creo que con eso que empezamos es una manera de cómo las personas fueron abriendo su mente hacia otras cosas. Pongo en contexto, Jesús es el director de finanzas y de administración. Hay dos directores en la empresa. Uno es Jesús, que es mi sobrino, y el otro es Juan de Dios, que es mi hijo, y él está en la dirección de operación. Entonces, como se darán cuenta, no es lo mismo batallar con colaboradores que con familia. Entonces, con colaboradores, como luego dice el dicho, o cooperas o cuello. Y aquí pues está más difícil darles cuello, ¿no? Si no cooperan, ¿no? Entonces, son enfrentamientos cualitativos que también hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, el convencer a ellos de entrarle a esto, pues fue una parte medular de que podíamos hacerlo. Y bueno, creo que a final de cuentas los resultados se han dado poco a poco. No quiere decir que estamos del otro lado, nunca estaremos. Y si algo es constante es el cambio. En eso tenemos que estar siempre puestos. Gracias, Juan de Dios, súper claro. Y felicitaciones también, muy bueno todo lo que han construido. Más preguntas. Buenas tardes, Juan de Dios, muchas gracias por tu presentación. De verdad es inspirador ver cómo mezclas varias metodologías para poder explicar una filosofía. Comparto contigo esto de que los OKR son una filosofía y me alineo más con un concepto de una conversación que tuve el día de ayer con Alejandro Ambrat, un importante mentor colombiano que está ahora en España desarrollando metodologías revolucionarias de mentores en habilidades blandas. Y él decía que la innovación debe ser colaborativa. Yo veo cómo tu empresa está liderando un movimiento por el cual están pasando muchas compañías, pequeñas compañías que se están gestando para obtener recursos. Entonces, me interesa mucho saber cómo los OKR te han ayudado en el tema de fortalecer ese planteamiento de llegar al agro en un país como es México y pues con las situaciones actuales que se tienen. Entonces, de verdad, felicitaciones. Recordemos todos que la innovación es cuestión de una cultura colaborativa, como lo ha dicho Juan de Dios, lo reafirmo totalmente, y recuerden también que la cultura es más que la estrategia. Definitivamente eso lo escuché esta mañana en otra conferencia de la Cámara Colombo japonesa. Yo estuve trabajando esta mañana con ellos en un workshop para trabajar temas muy interesantes de desarrollos, de abrir mercados. Entonces, la pregunta puntual para ti, Juan.
cómo es poder entrar en ese mercado que es el agro y poder ofrecer créditos a esas personas que en este momento no están sensibilizadas. ¿Cómo utilizas esta metodología como los OKR para eso? Muchas gracias, de verdad. Bueno, mira, la verdad es que me la pichaste, como dicen aquí, de turrón, ¿no? Yo soy ingeniero agrónomo, he vivido el campo muchos años y capto muy bien este concepto. De hecho, esta empresa inició siendo una empresa agropecuaria y se convirtió en una empresa crediticia. Entonces, lo del agro no se nos complicó, fue el primer producto que hicimos, hacemos y seguimos haciendo, ¿no? Se nos da con cierta facilidad. Tenemos en el agro prestando desde el 95 de manera formal, por decirlo así, y créeme que hasta ahorita, si hoy cerráramos el producto de agro, tenemos el 98 o el 99% de recuperación. Entonces, definitivamente el agro es el único producto crediticio, o el agropecuario, no más el agro, el agropecuario, que maneja 4 agentes vivos. Ningún otro producto lo maneja, hablando de los crediticios. En un producto convencional de comercio, pues el único vivo es el cliente, ¿no? Y ya se acabó. Pero en el agro no, en el agro es el cliente, que es el productor, el producto que maneja, sea vegetal o animal, que está vivo, el clima que está vivo, ahorita hay lluvias, mañana no, sequías, plagas, lo que tú quieras, y el cuarto agente vivo, que es el más complicado, contra los 3 que dije primero, tienen seguro agrícola o agropecuario. Puedes tener cobertura de riesgo. Pero el cuarto, que es el más difícil de todos, son las políticas agropecuarias de cada país. Y contra ese no hay seguro. Hoy importé, hoy te cerré las fronteras, hoy te bajé el precio, y contra ese no hay seguro. Entonces, con manejar esas 4 variables, pues sí, mucha gente por eso no le entra al agro, ¿no? Pero, bueno, y aparte lo costoso que implica, que pues es un negocio sin flujos, entonces tiene mucho que ver. Pero no, nos ha ido muy bien, bendito Dios. Y hasta ahorita lo estamos tratando de tecnificar, ¿verdad? Fantástico. Y te hago la pregunta casualmente porque validando con una compañía que ofrece crowdfunding aquí en Colombia, ellos al presentar su proyecto hace menos de un mes, ponían como talanquera ofrecer créditos para el agro. O sea, es que eso es lo que me parece rescatable de este proyecto, como lo estás planteando y a dónde lo has llevado. Porque en realidad esto tiene mucha tela para cortar, y los OKR, utilizar los OKR en empresas como esta que están surgiendo y que tienen ya una recordación en el mercado, porque ya tienes tiempo en el mercado, es de verdad maravilloso poder escuchar. Esto es un ejemplo de superación, y mientras más pasen los años va a ser mucho mejor poder presentarte como un ejemplo en tu sector. Y te lo digo porque en Colombia es muy demandado este tipo de metodologías, poderlas utilizar. ¿Sí? Entonces es maravilloso que nos presentes esto, Juan. Muy agradecida, y a Javier por la invitación. Muchas gracias, Andrea. Te comento un poquito nada más algunos OKR que estoy recordando de memoria en agro. Por ejemplo, traíamos 3 días, tardábamos 3 días en dar el crédito. O sea, aparentemente en agro eso es fenomenal. Pues el OKR era entregarlo en 2 días. Y esos son los OKRs que poníamos. Que el productor no echara, si ibas a echar 3 vueltas, que echara 1. Y los costos de esos que no cayeran en el productor y nosotros. Y ese tipo de OKRs los que hemos ido manejando en agro. Que el cliente no fuera por un cheque si nosotros le pusiéramos el dinero en su cuenta, ¿no?
o en el lugar, en el banco que está en su región. Y ese tipo de cosas son las que hemos ido modificando, viéndolas en una perspectiva así. Son más ligadas al servicio que al costo, de la tasa y todo ese tipo de cosas. Y sobre todo en microcrédito, pues las mismas vueltas son para 1,000 pesos que para 100,000 pesos, ¿no? Obviamente el que va por 1,000 pesos, su costo porcentual es mayor en relación al beneficio de los 1,000 pesos que al otro. Entonces, esa es una parte, es una ventaja comparativa, no competitiva, en las que tiene que buscar. Buenísimo. ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta que le quisiera hacer a Alejandra, ¿podré? Sí, por supuesto. Yo me silencio. No, no, por favor. Pueden contestar. Adelante, Javier. Yo te quería preguntar, Alejandra, en este proceso de transformarte en pastora OKR, ¿cómo ha sido un poquitito ese proceso, así más desde lo personal, y qué ha significado para tu desarrollo profesional también? Buena pregunta. Bueno, yo siempre digo que ha sido un proceso bastante complejo y sí ha implicado un reto personal para mí, puesto que mi tolerancia a la frustración no es como que muy alta, que digamos. Entonces, el hecho de llevar el proceso desde cero, aprender bien qué es esto de los OKRs, cómo funciona, leerlo aquí, leerlo allá, tratar de comprender y unificar un solo concepto que yo pudiera llevar a mi empresa con mis compañeros. Y luego el hecho de que pues todos aprendemos de forma diferente, a tiempos diferentes, unos somos visuales, otros somos kinésicos, otros somos es de estar leyendo. Entonces el proceso de que a mí me toca llevar todo este proceso de aprendizaje que no había hecho anteriormente profesionalmente, sí fue un reto bastante complejo. Sí tuve mis momentos de frustraciones en que quería aventar la laptop y ya no hallaba ni cómo llevar a cabo este proceso. Los ejemplos, traté de diseñar diferentes formas de ejemplos, diferentes formas de visualizarlo. De hecho, el proceso que acaba de mostrar el ingeniero Juan de Dios, pues es un proceso que hemos estado cambiando desde el inicio. Tenemos aproximadamente 1 año trabajando con OKRs y cada trimestre es un proceso que llevamos diferente. El mural que les acaba de mostrar también el ingeniero, la estructura ha sido diferente. Hemos estado, aquí ha sido todo a prueba y error, hasta que todos encontramos una forma que nos funcione bien a todos, hasta que ya que yo pueda soltarles la mano a mis compañeros y que ellos solos puedan tomar esta dirección de ellos mismos, desarrollar sus propios objetivos, de ellos mismos saber cómo redactar un KR, pues ese es el reto que todavía tenemos, todavía nos queda camino de seguir aprendiendo. Todavía me queda mi camino de seguir aprendiendo y seguir desarrollándome tanto personal como profesionalmente. Que también esto me recuerda un poco que es a la cultura que tenemos aquí en Cree Avance, que es muy importante que el desarrollo que tengamos dentro de la empresa aplique también a tu vida personal y no nada más dentro de la empresa. Y toca un poco también el tema que nos comentaba Jesús Enrique del libro de la caja. Siempre ha sido más importante o prioridad para la empresa tu desarrollo personal antes que el profesional. Pero en pocas palabras ha sido un gran reto para todos. Muchas gracias, Alejandra. ¿Más preguntas? Perfecto. Yo, Juan de Dios, a ti y a todo tu equipo, quisiera darte las gracias por habernos contado un poco en el backstage, tras bambalinas, cómo funcionan las cosas atrás. A mí desde muy pequeño siempre me llamaba la atención esto de cómo funcionan las cosas, y ver esta experiencia que tienen ustedes es realmente muy enriquecedor. Así que muchas gracias por la apertura de poder contarlo.
Vamos a generar un video acá para poder expandirlo más todavía este conocimiento. Y bueno, muchísimas gracias. No, pues yo lo que puedo decir, gracias a ustedes, Javier, hemos aprendido mucho con ustedes, con el Club de Objetivo, con la plataforma, de ti personalmente. Y bueno, lo que les dije al principio es lo que hacemos, no quiere decir que sea lo correcto, ni que sea lo mejor, ni nada. Es un constante evolucionar en este proceso. Y lo que les puedo decir, algo muy importante, es a nadar o andar en bicicleta no se hace más que haciéndolo. No se aprende más que haciendo. Y esos son golpes o zambullidas. No, con la teoría no vamos a poder hacerlo. Y la otra, pues desde la perspectiva nosotros en la cultura tenemos una serie de códigos, así como los programadores, como la palabra chumpilihuistli, la mula de Miguel Limón, y todos saben qué significa eso dentro de la empresa. Y es toda una instrucción y una manera de ser. Y uno de los lemas que tenemos nosotros es que el que no comparte se le pudre. ¿Qué se le pudre, Alejandra? A ver, Maggie, ¿qué se le pudre? El alma, no piensen mal, se le pudre el alma. El alma se les pudre. Entonces, por eso estamos compartiendo, bien o mal, con el afán de que si algo les puede sumar de lo que estamos haciendo o hicimos nosotros, ese es el objetivo. Y gracias a todos, que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes y feliz fin de semana. Sale. Gracias. Igualmente, hasta luego.